Muy bien. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a la cuarta clase de este curso Legalismo Enemigo de la Gracia. Son 9 clases. Estamos casi en la mitad de nuestro caminar. Entonces, hoy, antes de empezar, como siempre, vamos a arrancar con oración. Entonces, querido Espíritu Santo, gracias por tu palabra que da vida, por medio de la cual aprenderemos sobre nuestra salvación y el amor de la Santa Trinidad. Perdónanos por no valorarla como deberíamos. Danos un corazón deseoso de servirle al reflexionar en tu gran amor por nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy en la lección 4 vamos a entender por qué la vida está motivada por el Evangelio y cómo la ley desdibuja eso. Y vamos a analizar eso en la segunda de Corintios, capítulo 5 versículos 14 al 21. Y dice Norma que quiere participar en la clase, pero tiene problemas con el celular. Muy bien, Norma, tranquila. Cuando vayamos avanzando, vamos a ver si puede su merced participar. Muy bien, entonces, si hicieron la tarea y me disculpan que la tarea la mandé esta vez tarde, tenía que mandar el miércoles y la mandé terminando el viernes, entonces espero que todos han tenido oportunidad de ver la tarea. Entonces, ¿quién me puede contar la historia de los trabajadores? ¿Quién puede hacer un resumen de la historia de de los 3 trabajadores que fueron contratados que no tenían trabajo? ¿Quién me puede contar la historia? Levanten la manito si quiere participar, con eso les puedo dar. Que no sé levantar la bola, se me Ana, olvidó. está bien, está bien. Ana, adelante. Bueno, eh, había un señor llamado Enrique que decide comprar una, unas tierras y va a la ciudad y allí encuentra 3 personas y le ofrece trabajo. Eh, y esas personas, ¿verdad? Cuando van a, están trabajando, pues dice que son perezosos, que solamente se esforzaban cuando veían a Enrique. Y su hijo, pues, ve eso y no le agrada, y estaba molesto. Y él estaba buscando la manera de cómo decirle a ellos, ¿verdad? Sí, que se esforzaran más en el trabajo, porque requería de que fueran más, tuvieran más esfuerzo y, y decide, pues, busca la manera y le decide de hablar a ellos de cómo su papá Enrique lo, los contrata y le dice que ellos eran unas personas pobres, que él les ofrece trabajo y le da un trabajo, un sueldo y le da comidas a ellos y los hacen reflexionar y esas pues ellos ahí pues cuando él se llamaba Guillermo, Guillermo les hace entender, ¿verdad? Que sean agradecidos por el trabajo que tienen porque antes ellos no tenían ningún trabajo. Y pues ahí ellos recapacitan y comienzan a trabajar con más entusiasmo en agradecimiento al trabajo que Enrique les da. Y pues Enrique cuando ve eso, pues se pone muy contento. Muy bien, muy bien resumida la historia. Obviamente 3 trabajadores que contratan que están en necesidad y que mientras el jefe está, trabajan, cuando el jefe está, no trabajan. Y alguien nota eso, el hijo del dueño nota eso y decide hacer una corrección con amor y obtiene un resultado sorprendente. ¿Quién puede contarme la siguiente historia? La historia del esposo. Levante la manito si quiere participar. No tantos al tiempo porque me,
Me dan problemas. A ver, ¿quién recuerda la historia del esposo en la tarea? Cruz, profesor. Cruz, adelante. Ok, buenos días. Buenos No días. sé, parece que hay problemas para levantar las manitos, porque también lo intenté. Bueno, Ah, ok. profesor, la historia, la segunda se refiere al esposo que regala las flores o las rosas, digo yo, a su esposa, pensando en que si no lo hace, la esposa se va a molestar, en que, o sea, Ajá. haciéndolo por obligación. Y no por amor y por agradecimiento hacia su persona. Luego está la interrogante que si la esposa se da cuenta o se entera de que él lo hace por obligación, no tiene el mismo valor o no, más bien es para molestarse. Lo contrario es que si se la regalara porque es su cumpleaños, porque le agradece, porque la ama y todo por consiguiente. Entonces, dice que así es nuestra relación con Dios, que nosotros, tanto el caso de Guillermo con su papá, que motivó a las personas para que le trabajaran por amor y agradecimiento, así también dice que en este caso también por amor nosotros cuando demos la ofrenda, cuando hagamos alguna obra para el Señor, lo hagamos por amor. Esa es la parte de la historia. Muy bien. Muchas gracias, Cruz. Efectivamente. Vamos a cuestionarnos cuál es el propósito de las dos historias. Ya Cruz más o menos hizo algún resumen al respecto, pero ¿cuál es el propósito de estas dos historias? ¿Qué querían lograr estas dos historias? Si no pueden levantar la manito, pueden hablar y pedir permiso y está bien igual. Eh, ¿cuál sería el propósito nuestro en poner esas historias ahí para... Ya Cruz dio pistas, bastantes pistas. Miguel, tiene el micrófono apagado. Eso, ahora sí parece ser. Creo que ya puede hablar, Miguel. Ya veo que el micrófono se le activó. Buen día, profesor. Buenos días, buenos días. Buen día. Un poco tarde, pero tengo una computadora que compré y le quise poner el Zoom, pero no pude. Así que volví al teléfono. Bueno, entonces me atrasó todo. Tranquilo, Bueno, no se preocupe. el propósito es mostrar cómo cuando se hace por obligación y cuando se hace por amor, ¿no? Ajá, Y la diferencia la encontramos ahí. Una haciendo por obligación y la otra haciéndolo por amor. muy bien, Lo que, ¿no? muy bien. El miedo del castigo uno puede enfrentar por hacer el mal, no estar, como en el caso de los trabajadores, estar flojo en hacer el trabajo, ¿no? Le hubiera podido venir el hijo del dueño y castigarlos. Con toda razón, porque no estaban haciendo lo que se quería. También vemos cómo el amor produce amor, ¿sí? Como esa corrección amorosa retribuyó en una acción de amor de los trabajadores. Si hubiera sido un llamado de atención fuerte, eh, ¿por qué no trabajan ustedes? Tal vez hubiera generado odio en vez de amor por los trabajadores. Y pues en resumen, solamente el mensaje del Evangelio puede producir amor en nosotros hacia Dios, un amor que se muestra en el servicio que hacemos y que estamos dispuestos al Señor. Bueno, entonces en nuestra clase, como siempre, tenemos tres objetivos. El primero, revisar el concepto de legalismo y su afecto en el corazón. Y en ese vamos a trabajar ahorita. Entonces, ¿cómo define el legalismo en el video de la tarea? ¿Quién me puede decir? Vuelvo, profesor Cruz. Cruz, adelante. Bueno, profesor, el legalismo define, o sea, en este caso de la tarea nos define el legalismo como un maestro que está prácticamente obligando a sus alumnos, como nos hace ver a Dios como un Dios, disculpa la expresión, como un Dios regañador, un Dios castigador, un Dios que está decepcionado
de que nosotros no le cumplimos con sus reglas. Esa es la parte como se define. Lo contrario a como debe ser que fuéramos, que nos vea como un Dios que hacemos por amor y agradecimiento. ¿sí? Legalismo es el mal uso o énfasis excesivo en la ley. Basa la relación de Guarde. Dios en reglas y la motivación por la ley. Agrega leyes bíblicas normalmente. ¿Alguien quería hablar? ¿Escuché? Bueno, entonces, este intento de motivar con la ley es a través de amenazas y mandatos, a través de cosas que la Biblia no dice. Pues vamos a ver un poquito más al respecto. No, el legalismo implica imponer reglas que la Biblia no establece. Eso es posiblemente la forma más fácil de darse cuenta. Amparo, tiene la manita levantada. Muy buen día para todos. Dios lo bendiga, pastor. Sí, en cuanto al legalismo es algo muy difícil porque en muchos lugares lo encontramos, no coma, no toque, no se Ajá, vista así. ajá. Entonces, eso hace de que en verdad la persona le tenga miedo al Señor, no amor, porque vemos de que a través de eso vemos que Dios es malo, Dios exige demasiadas cosas. Y resulta que no, Él por amor se entregó a sí mismo y Él no nos demanda de nosotros, sino dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es lo único que nos demanda. Sí, él no, él, fíjate que, ok, se me fue más rápido. Muy bien. Tiene la manita levantada Miguel también. Sí, quería aportar que el miedo y el castigo puede frenar a alguien para hacer el mal, ¿no? Pero no puede frenarlo no puede hacerlo querer hacer el bien. El amor produce amor solamente, el evangelio puede producir eso. Sí, efectivamente, No sé si se digamos. entendió algo. Sí, sí, sí se entendió y la lección de hoy es esa. Eh, la lección de hoy tiene que ver precisamente con esa diferencia. Se motiva a través de los mandatos humanos. Todo legalismo es cosas que la gente pone encima de la Biblia. No se distingue entre el uso y el abuso de algunas cosas. Sí, a veces lo que la Biblia está diciendo está hablando del abuso, pero no del uso. Y muchos ejemplos tienen que ver con no tomar, con fumar, con bailar, con maquillarse. Y vamos a ver eso un poquito más adelante, ¿ok? Eh, entonces, ¿cómo se ven las prédicas legalistas en la práctica? ¿Algunos de ustedes han tenido experiencias en congregaciones o hacen parte de la Iglesia Católica donde eh, se prohíben y se piden cosas para ser un buen cristiano? ¿Qué pueden ustedes comentarme de la experiencia que han tenido? Julio, tiene la manita levantada. Buenos días. Buenos días. Eh, a ver si puedo comentar un poquito. En relación a la pregunta anterior, el legalismo obliga la conducta del ser humano, pero no transforma el corazón. Ujú, Creo que ese es un poquito el punto con lo que acaba de comentar ahorita, a preguntar. Yo creo que en general las iglesias, ¿no? Todas las iglesias de diferentes cortes religiosos cristianos, a veces caemos en legalismo al querer imponer conductas y reglas, que yo creo que el legalismo se baja un poco incluso a nivel de la ley, ni siquiera llega a la ley, eh, sino ya son temas puramente humanos donde uno dice, o los líderes dicen esto es lo correcto y esto es lo que se debe de hacer, pero como comentaba usted, se salen del contexto bíblico. ajá. Por Y, ejemplo, sí, y, al, adelante. y al no querer, perdón, y al no ser un tema del corazón y del amor, y al no haber transformación, pues uno los cumple, sobre todo los que a veces son nuevos en el Evangelio, pues por obedecer nada más, ¿no? Pero uno no sabe eso,
pero después se vuelve una carga pesada y, y al final, como decía el video, uno termina diciendo, no es suficiente, ¿no? Porque nunca cumple las expectativas ni siquiera del ser humano. Muy bien, Julio. Miguel tiene la manito Terminamos, levantada. y terminamos muy frustrados. Sí, señor, efectivamente. Miguel, Sí, profesor, sí, no sé si me escuchan. sí, ahora lo Ellos le escuchamos. dicen a los miembros, ellos le dicen a los miembros que deben hacer para ser considerados verdaderos cristianos, ¿no? Ajá, Eh, Lo hacen ver a Dios como un Dios castigador. Si no hacen las obras que ellos dicen o ellos imponen, ¿no es cierto? Dios no está con ellos. Y el miembro, la persona esa se siente totalmente frustrada. Eh, Le dicen, no, no te vistas así, no tomes, no bailes, no escuches música, no armes el arbolito de Navidad, ¿no? Y muchas cosas que lo frustran al miembro, a la persona. muy bien, efectivamente. Ahora vamos a mirar qué encontramos en las prédicas legalistas. Entonces, normalmente enfatizan reglas adicionales que no son bíblicas y que no aplican. O sea, ponen cosas por encima de lo que dice el Evangelio. Se enfocan Arman todo en lo para- que los miembros deben hacer para ser verdaderos cristianos, ya lo habíamos dicho. Transmiten que Dios está decepcionado de nuestros esfuerzos, o sea que no estamos haciendo suficiente. Y hablan de, si tú solo haces, Dios te dará por ti. O sea, si tú diezmas, Dios te dará prosperidad. Si tú obedeces a Dios, Él te bendecirá. Si tú crees lo suficiente, Dios te va a dar lo que quieres o te sanará. Y si no usas maquillaje, tendrás un buen matrimonio. Todas esas cosas las dicen muchas veces para obligar a las personas a hacer lo que ellos quieren, ¿sí? A seguir a ese líder. Hay un abuso espiritual porque se manipula a las personas con culpa y quieren controlar, ¿sí? O sea, cuando yo le digo a las mujeres, no, solamente falda o solamente pues, tienen que venir con la cara lavada, están haciendo que esas personas obedezcan el liderazgo de la iglesia, entonces muestran poder, pero están realmente manipulando espiritualmente la situación, porque, Perdón, pastor. adelante. Y lo hacen de tal manera, ¿no? Que la persona la adiestran de esa forma. Yo fui a una iglesia pentecostal y lo adiestran de una forma que sienten ese dolor por dentro. Si no diezmo, me siento mal. Si no hago esto, me siento mal. Ajá. Y así lo van llevando, que la gente, por más que le mostremos con la Biblia, no creen, no, Y otro, siguen estando bajo esas órdenes. y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero algunas iglesias piden cosas que generan cambios rápidos. Entonces, por ejemplo, si hay un borracho, una persona que toma mucho trago y conoce al Señor, y Dios se le manifiesta y lo primero que hace él es dejar de tomar porque eso es lo que le exige la iglesia, pues sus amigos van a ver que él cambió. Y bueno, Dios lo cambió y demás, pero realmente él está sufriendo porque está peleando contra su adicción y contra su problema no porque Dios lo salvó, sino porque lo están obligando a no tomar. Entonces, produce a veces el legalismo, produce cambios rápidos en la persona, pero no de fondo, ya lo habíamos visto antes. O sea, no cambia el corazón, simplemente cambia el aspecto externo de la persona, no necesariamente lo que la persona siente en su corazón. Y esa es la gran diferencia que hay. Y hoy vamos a dedicarnos específicamente a eso. Entonces, ¿cómo afecta el legalismo la relación con el Señor? ¿Qué hace el legalismo? ¿Por qué daña el legalismo? Zuli, tiene la manita levantada. Sí, el efecto que crea el leganismo daña la relación de una persona con el Señor al enfocarse en la obediencia externa en lugar de una relación de amor y confianza. El legalismo puede llevar a una sensación de distancia y separación de Dios
y puede hacer que las personas se sientan indignas o insuficientes para acercarse a Él. Ajá. También puede traer orgullo, ¿no? Si yo creo que estoy cumpliendo todas las leyes, También yo se no siente tomo, yo muy... me visto como el pastor dice, yo hago lo que el pastor hace, entonces yo soy mejor que los demás. ¿Qué está pasando? ¿Estamos dándole la gloria a Dios? No, no le estamos dando la gloria a Dios. Se generan resentimientos hacia Dios porque pues es un Dios que critica, que quiere, que hace. Se generan dudas de salvación porque ¿será que he hecho suficiente? ¿Será que no maquillo tan poquito o nada que eso es lo que quiere el Señor? La falda está muy larga. ¿Será que ayer que me tomé una cerveza con mi amigo entonces ya no cuenta, estoy en pecado? O sea, genera un poco, ¿no?, de situaciones incluso difíciles de manejar, afectan la persona. También lo que les mencionaba Perdón, antes, siempre es corto, siempre es poco. perdóname, Siempre lo que haga es poco, sí, siempre va a ser que poco. siempre es poco lo que se hace. Y si se acuerdan de Sí. la clase pasada, nosotros miramos que no somos capaces de cumplir lo que dice el Señor, ¿no? O sea, también puede generar orgullo, motivar cambio externo, pues les mencioné. O sea, la gente piensa que, esta persona, Dios lo tocó y resulta que él está cumpliendo con las leyes de su iglesia. Y claro, se ve un cambio. Inmediatamente, si usted hace todo lo contrario que hacía antes por la ley, pues se ve un cambio, pero eso no es un cambio que va a durar mucho ni que va a ser genuino. Y lo peor de todo es ese orgullo espiritual. Y yo sí cumplo, me creo mejor que los demás. Al final, lo que sucede con el legalismo es que niega la gracia de Dios. O sea, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para salvarnos, y eso es un regalo inmerecido, que es gracia de Dios exclusivamente. No tenemos que hacer absolutamente nada para lograrlo. Luego, si creemos que podemos hacer algo, estamos prestándole la gracia al Señor. Luego, es muy delicado el tema, realmente, es muy delicado el tema. O sea, eh, podemos perder incluso nuestra fe si seguimos una de estas iglesias que pretenden que todo lo que yo hago se vea. Incluso hay algunas que quieren que usted manifieste que fue lo que hizo en la semana y se sienta orgulloso de lo que hizo en la semana. Entonces puede llegar a ser bien complicado. Entonces vamos a pasar al segundo objetivo de la clase, que tiene que ver vamos a explicar cómo el Evangelio motiva a amar a Dios basándonos en la segunda de Corintios 5:14 al 21. Esta es posiblemente la parte más importante. ¿Por qué? Porque vamos a mirar la escritura, qué es lo que dice la Biblia al respecto. No vamos a hablar de eso, sino vamos a mirarlo específicamente en la Biblia. ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? Ir a buscar en la Biblia qué es lo que Dios quiere para nosotros y entenderlo y de esa manera poderlo aplicar. ¿Por qué la Biblia lo dice? No porque alguien nos lo exige, ¿ok? Entonces, ¿cómo puede estar uno motivado para amar a Dios, seguir sus caminos y hacer buenas obras? ¿Qué motiva que uno haga eso? ¿Las leyes? Lo que el pastor me dijo que tenía que prohibir. Creo que Zuli tiene la manito levantada. No sé si es la de antes o la Así, nueva. lo que nos motiva a, a las a seguir sus caminos y hacer buenas obras es pues el amor de Cristo. Ujú. Eh, ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros y la gracia de Dios es el amor de Cristo que nos motiva a vivir para Él y hacer buenas obras. Sí. Entonces, Sabemos que somos nuevas criaturas en Cristo y que nuestra identidad está en Él. Podemos vivir de manera que honre a Dios y reflejar su amor y gracia. muchas gracias, Zuli. Ahora les voy a seguir pidiendo que cuando puedan, tengan chance, en el chat escriban su nombre, de dónde están conectándose y presente. ¿Ok? Pues vamos a entrar en materia. Entonces, vamos a ver la motivación cristiana según la segunda de Corintios 5:14 al 21. Entonces, necesito tres voluntarios. El primer voluntario, ¿quién es? Para leer. Jonathan. Sí, Hágale. comienzo, profe. Sí, por favor. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces
todos murieron. Y el que murió por todos, para que, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pues gracias. Entonces, versículo 14, el amor de Cristo no se impulsa, no es al revés. También en el mismo versículo, uno solo murió por todos, el amor de Cristo vino primero. Entonces, también miramos en ese mismo versículo, entonces todos murieron con su muerte, pagó la nuestra. Está consumado, es, dijo en la cruz. En el versículo 14 y 15 de este mismo parágrafo vemos como Cristo murió por todos para que los creyentes vivan no para sí mismos, sino para Él. ¿Sí? No estamos aquí para vivir por nosotros, sino por Él. Por la fe en su muerte, es la fe que en su muerte es nuestra muerte y su resurrección también. Y que vivimos una vida nueva, prestada ahora que es de Cristo y para Cristo, que no nos obliga la ley, nos mueve ahora el amor. Cuando yo recibí el llamado de Dios, o como Él me tocó en mi corazón hace muchos años, yo sentí una descarga de un bulto gigante de mi espalda, porque me di cuenta que nada de lo que sufría haciendo era válido, sino solamente el amor de Él. Y yo creo que cuando las personas encuentran esa verdad y se dan cuenta que están salvos y no tienen que hacer nada, solamente escuchar ese beneficio gigante que tienen, esa diferencia en peso es importantísima. Yo creo que todos pueden describirla como que se quitan una carga gigante de encima y se dan cuenta que están en manos de Jesucristo. Eh, bueno, el siguiente voluntario, vea que estaba Miguel, para que leamos el versículo 16 al 17. Segunda de Corintios 5, 16, 17. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás quedó lo viejo, ahora ya es todo nuevo. Muy bien, muchas gracias. Ahora vemos a Jesús y a los demás desde una nueva perspectiva espiritual. Su muerte y resurrección es también la nuestra. Nos mueve lo que podemos dar, lo que nos mueve, nos mueve lo que podemos dar, no lo que podemos recibir. En Cristo Dios ya no ve a la persona antigua, sino que ve la nueva creación. Dios nos ve limpios, Dios nos ve santos, solo por obra de Jesucristo, porque Él lo hizo todo por nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Y esa nueva creación es la que debemos amparar. Es como que Él Y llevó nuestros pecados ahí a la cruz. sí, Fuimos nosotros todos. con Él, de Nos lo fuimos que con Él a creemos la y lo que cruz. tenemos fe, ¿no? Exactamente. Eso fue exactamente lo que pasó. Fuimos con Él a la cruz. Él murió por nosotros. Nosotros quedamos limpios de pecado. Y ahora tenemos el cielo esperándonos. Porque eso sucedió de esa manera. Ahora vamos a leer el siguiente. Creo que vi a quién fue el que lo vi. Creo que ¿quién estaba de voluntario? Levantó la manito, pero después ya la apagó. Cruz, profesor, estaba por aquí. Wilmen, creo que era. Discúlpame, Cruz. Vamos a hacer Wilmen, que creo que era el que estaba con la manito levantada. Y después Yo, yo levanté varias veces la mano. bueno, voy a estar más pendiente, Wilmen. Ok, pues está bien. Entonces, me toca a mí leerlo. Sí, señor. Ok. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconoce, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo yo estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Amén. 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 ¿Tengo que orar para ser transformado? No. Todo proviene de Dios. Él hizo el cambio de enemigos a amigos. ¿Por quién? Por Jesucristo. En el versículo 18
vemos la reconciliación. El significado básico de la palabra es un cambio de relación entre las personas, es pasar de una relación hostil o difícil a una relación de paz, de amistad. Eso es básicamente lo que hizo Jesucristo, reconciliarnos con Dios. Dios nos reconcilia con Él mismo, es decir, Él decidió cambiar nuestra condición con Dios de enemigos a amigos y lo hizo por medio de Jesucristo. O sea, Él no quería estar en pelea con nosotros. Nosotros, como ustedes recuerdan, estamos muertos en pecados ciegos y somos enemigos de Dios por naturaleza. Dios nos ha encargado de llevar este mensaje, somos sus instrumentos, como dice en el versículo 18. Nos dio el ministerio de reconciliación, que es el camino mediante el que Dios hace que su mensaje de reconciliación llegue al mundo. Dios nos ha hecho misioneros. No decimos, si crees, Dios perdonará, decimos, Dios ya perdonó en Cristo, cree. Bello, ¿no? A ver, la siguiente, la última. ¿Quién quiere? Cruz, que ya se ha puesto antes. A ver, Cruz, por favor. Sí, señor. Dice la escritura. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. Somos embajadores con autoridad delegada. Nuestro mensaje, reconcíliese con Dios. Solo por Jesús hay salvación, solo por fe recibimos sus beneficios. El que rechaza permanece en pecado. A Dios lo pueden rechazar, lastimosamente. Dios ya reconcilió al mundo, pero solo los que creen lo experimentan. Versículo 21 dice, el gran intercambio. Cristo tomó nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. ¿Qué es ser justificados? Es ser declarados inocentes ante Dios. ¿Cómo puede uno estar motivado para amar a Dios, seguir sus caminos y hacer buenas obras? ¿Quién quiere participar? Miguel, tiene la manito levantada. Sí, ¿me escucha ahí? Sí, sí te escucho. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Eh, ¿Cómo podemos hacer buenas obras? No, y eso nosotros cuando empezamos a estudiar la palabra y acercarnos más a Dios, Él nos va guiando y nos va haciendo las obras que Él quiere que hagamos, ¿no? El Espíritu Santo nos va llevando. Nos motiva el estudio, nos motiva a leer la Biblia, nos motiva la oración, nos motiva a vivir con Él, ¿no? Tenerlo primero, cálculo, en nuestra vida, antes que nada Él. Muy bien. Jonathan. Sí, buen día. Em, bueno, creo que el estar motivado a amar a Dios, creo que cuando uno eh, tiene esa relación con el Señor, ¿no? A través de la escritura, a través de la oración, eh, el Espíritu Santo nos va guiando. Y en cuanto a la buena obra, yo creo que la motivación del corazón. Porque una cosa es hacer, supongamos, buenas obras porque quiero ser salvo o hago buenas obras porque amo a Dios. Ujú. Y creo que, porque también estamos llamados a hacer buenas obras, no para ser salvos, sino para agradecer esa obra redentora que Cristo nos hizo. Es como, si no, Santiago nos habla de las obras que dice, che, si un hermano te aparece en tu casa y tiene hambre, ¿qué le va a decir? Bueno, viste, o tiene frío, bueno, viste, andá y calentate y que Dios te bendiga, no, viste, no podemos cerrar nuestro corazón, decir, che, vení, pasá, que te voy a dar abrigo, te voy a dar alimento. Y muchas veces no hay, me parece que no hay que esperar una revelación de Dios para hacer algo que está a nuestro alcance. Creo que lo que se diferencia es la motivación del corazón. Yo no hago esto para ser salvo, sino lo hago
para el Señor en gratitud a lo que Él hizo por mi vida, ¿no? Ajá, muy bien, Jonathan. Zuli, tiene la manito levantada. Zuli, tienes el micrófono apagado. Tengo. Ahí Ahora voy. sí. Sí. Eh, ¡Pum! bueno, acá tengo tres, a ver, tres, cuatro, cinco. Eh, uno, entender el amor de Dios por nosotros. Cuando nosotros comprendemos el amor incondicional de Dios por nosotros, pues somos motivados para amarlo y responder a su amor. Dos, conocer a Dios personalmente. Tres, experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Cuatro, ver la bondad y la fidelidad de Dios. Cinco, desarrollar una relación de oración y comunión con Dios. Debemos leer la Biblia porque la palabra de Dios nos ayuda a entender su carácter y su amor por nosotros. La oración nos permite desarrollar una relación más profunda con Dios y sentirnos más conectados con Él. La comunidad cristiana nos brinda apoyo y aliento en nuestra fe y nos ayuda a crecer en nuestro amor por Dios. Cuando decimos servir a otros en nombre de Dios nos ayuda a reflejar su amor y compasión en el mundo. Y cuando decimos reflexionar sobre la gracia y la misericordia de Dios, eh, nos ayuda a apreciar su amor y a sentirnos motivados para amarle y servirle. Y en resumen, podríamos decir que la motivación para amar a Dios viene de entender su amor por nosotros, conocerlo personalmente, experimentar su gracia y su misericordia, ver su bondad y fidelidad. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Hiciste un resumen de lo que se llama la santificación. Y es lo que Dios le encanta que hagamos después de que somos justificados. Sin embargo, no nos pide que eso sea la condición para salvación. Luego, no debemos leer la Biblia. Leemos la Biblia porque amamos al Señor y queremos entender su mensaje. A veces hay que tener un poquito de cuidado con algunas palabras para evitar que se convierta en una obligación o en un requisito necesario para. Jason, tiene la manito levantada. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Profe, bueno, lo que usted pues está, bueno, con la ayuda anterior, dice cómo puede uno estar motivado para amar a Dios, seguir sus caminos y hacer sus obras. Esto me hace recordar a Santiago 2 verso del 14 al 17. Se dice que una, una fe sin obra es muerta. Y me hace reflexionar una vez, o sea, se mete en la cabeza de que la obra que hizo y el único hombre que ha hecho eso, Dios y hombre, que ha hecho eso fue Cristo. Cristo murió por nosotros en la cruz. Y eso prácticamente nos motiva a nosotros, que nosotros, pues, obviamente todos aquí somos pastores de ovejas, porque somos pescadores de hombres, somos pescadores de seres humanos. Y lo que quiere Cristo es que nosotros muramos por esas personas, pero espiritualmente, en oración, ámense unos a otros. Yo creo que la motivación más grande que nos conlleva a nosotros es esa, que Cristo murió por nosotros en la cruz. Gracias, profe. Gracias, Jason. Cruz, tiene la manito levantada. Profesor, acotar algo solamente porque ya la hermana y el hermano avanzaron. Sí, Es en avanzala. relación que volveríamos al ejemplo de Guillermo, el hijo de Enrique, profesor, porque es allí donde están las buenas obras, o sea, las obras que hicieron los trabajadores en el terreno, ya no lo hacían porque tenían que cumplir en la presencia de él, sino ya lo hacían porque Guillermo les motivó, o sea, le hizo sentir, ustedes tenían hambre, ustedes no tenían trabajo, ustedes estaban de esta manera y mi padre tuvo compasión de ustedes. Ajá. Entonces resumo para hacer las obras o motivarnos a hacer las obras del Señor,
Primero es sentir ese amor, como dijeron los hermanos, sentir ese amor de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Segundo, ver o buscar en la escritura cuál es el deseo, qué es lo que le agrada a Él. Y la Biblia dice que su voluntad es nuestra santificación. Entonces Ajá. sería buscar la santificación y saber el ejemplo de Jesucristo, como en el caso de los panes. El ejemplo era que Él tenía compasión. Él tenía compasión tanto en lo que hizo en la cruz del Calvario, como su vida constante fue de compasión. Entonces, si nosotros amamos a Dios porque nos amó primero, nosotros por ese amor vamos a ser compasivos como Él, vamos a santificarnos como Él y vamos a querer hacer lo que a Él le agrada, profesor. Muy Esto es bien, gracias. muy bien, Cruz, gracias. Zuli. Sí, más que nada quisiera hacer una pregunta. Em, Sabemos que todo tiene un nivel. Entonces, mi pregunta es, si una persona acepta la gracia del Señor, empieza a congregar, pero no siente ella por sí misma o él por sí mismo leer la palabra, orar. Entonces, si alguien en la congregación donde congrega le dice, mira hermana, tiene que hacer esto, y esta persona le dice, no me digas a mí lo que tengo que hacer, yo no soy legalista, o sea, yo tengo que sentir para hacer esto. Esa persona es lo correcto, ¿cómo podemos decir? Porque Podrías estar cayendo en las dos opciones que tiene el hijo del dueño, ¿sí? En regañar y hacer sentir a la persona que estás dejando de hacer algo, que es un requisito, que es lo que acabas de decir, hicieron con la persona, o la opción del amor, que es invitarlo a que entienda la palabra del Señor. Invitarlo, mira, tú eres salvo, ¿sí? No tienes que hacer nada, pero ven y descubre cuál es el mensaje de Dios. Y leamos la Biblia para eso. Entonces, es diferente el querer de alguna manera corregir a la persona con la ley, que es legalismo, ¿sí? Pequeñito, pero legalismo porque estás haciéndolo sentir que le falta algo, que no está haciendo lo correcto, que no. ¿Qué hizo Enrique? Enrique fue y habló con ellos, les mostró la grandeza de su padre y los hizo mirar al que tenían que mirar, a Jesucristo. Entonces, hay niveles, como tú dices, en el sentido de que hay bebés espirituales y hay gente que tiene una mayor formación espiritual, pero eso no da derecho a ninguno de los dos a sentirse más o menos en ningún caso, ¿sí? Sobre todo más, de poder decirle a alguien, tiene que hacer o no estás haciendo o has dejado de hacer y no demuestras. No, hay que invitarlos a que entiendan que la motivación está en su corazón. Y cuando eso se inserta en su corazón, las cosas pasan por obra de Dios, no por obra nuestra. No son nuestras acciones eh, evangélicas las que hacen que la gente cambie o se salven. Somos un instrumento de Dios, no somos Dios, ¿sí? Nuestra santificación no es la que genera más gente salva en el cielo, es Dios que quiere hacerlo y quiere que todos seamos salvos y nos manda a nosotros para que lo hagamos. Entendamos que somos herramientas, no somos los que estamos haciendo nada. Nosotros no somos Perdón, los que profesor. tallan la madera, somos simplemente un chiste que talla la madera. Miguel, Sí, es que si no, nosotros no. ¿Para qué murió Cristo? Si vamos a estar, decía el apóstol Pablo, ¿no? Si nosotros queremos ser Cristo. ujú, Eso el Espíritu Santo lo va a motivar a la persona. El Espíritu Santo, así como me motivó a mí, y a todos nosotros, va a motivar a esa persona. Claro, con amor ayudarlo, ¿no? Pero no imponerle cosas, ajá. porque si no lo podemos desviar. Exactamente. Y el legalismo lastimosamente el diablo entiende eso y hace que nosotros lo hagamos a veces sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces miremos la motivación. ¿Cuál es la motivación nuestra? El amor de Cristo, ya todo lo hemos dicho, nos lleva a actuar así. Es el que nos impulsa. Cristo murió por nosotros y su amor nos mueve para vivir por Él.
es no por una obligación, tiene que vivir por Él ni nada de eso. Es, su amor es el que nos motiva. Quiero vivir por Él, quiero hacer lo que Él hizo. Quiero ayudar más personas, quiero enseñar más personas, quiero ser instrumento de Dios. Solo el Evangelio puede motivar verdaderamente a amar a Dios y obedecerle. Y aquí en el siguiente, en Juan 1:4-19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, lo hemos venido diciendo durante toda esta clase. ¿Por qué lo hacemos? Porque Él nos amó primero. Nosotros no lo hacemos, no podemos. Somos muertos, estamos ciegos, somos enemigos de Dios. Muy bien. Ahora vamos a pasar al último objetivo de la clase. ¿Cómo practicar con otros? Perdón, practicar cómo hablar con otros sobre la motivación cristiana. Vamos a ver. Y es de alguna parte del proyecto. Pero la gente es tan terca que no van a obedecer si no lo amenazamos con la ley. ¿Cómo responderías a alguien que dice eso? El ejemplo de la pregunta de Zully es algo interesante, ¿sí? ¿Qué haría yo con alguien que no lee la Biblia en mi iglesia y ya lleva viniendo 3 domingos y se le nota que no la está leyendo? ¿Sí? ¿Qué debo yo contestarle? Algún voluntario. A ver, Jason. Eh, bueno, profe, eh, yo creo que en la Iglesia Católica, acá en la Iglesia Católica, hacen como, llamémoslo así, como un rito. ¿Y cuál es el rito? La hostia con el vino. Como quien dice, mojo mi cuerpo con la sangre, mojo el pan con el vino, mojo mi cuerpo con la sangre y cómetelo. ¿Sí? O sea, prácticamente como quien dice, tanto el pastor como el sacerdote vienen siendo, las personas aquí en este mundo vienen siendo como esas personas que son como, ¿cómo le digo? Se me va la palabra. Los únicos canales. Son representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Los pastores y sacerdotes, así lo veo yo. Son representantes de Cristo aquí en la tierra. Nosotros para amar a Dios y seguir a Dios tenemos que coger la ley. Jesucristo cuando llegó aquí a la tierra, por hecho carne, por eso se dice, el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. Cuando se dice que el verbo se hizo carne, quiere decir que Cristo se hizo carne porque eso en Dios. Y lo que quiere Cristo es que nosotros nos comamos, ¿sí? Ese libro, que aprendamos la ley, porque Cristo cuando viene, Él dice, yo no vine aquí a quitar la ley, sino a cumplirla. Y la ley prácticamente está Antiguo y Nuevo Testamento, que la Biblia se volvió una sola. Entonces prácticamente lo que está en el Evangelio nos recuerda todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Entonces yo no puedo, o sea, lo que yo le puedo decir a esa persona, tienes que leer la Biblia para que puedas entender y para que puedas conocer el amor de Dios. Porque hay muchas personas, lo que usted dice es muy cierto. Y lo que dicen aquí muchas personas muchos compañeros, es muy cierto que hay muchos que dicen, yo, ¿por qué voy a leer la Biblia? ¿Tú por qué me tienes que decir que yo lea la Biblia? Si ya yo la sé leer y cuando le hacen una demostración, la están leyendo mal, entienden por ellos mismos. Pero entonces esto es como que la escuela de Cristo. Mire que en un pasaje bíblico se dice de que Pablo llevó una escuela y enseñó durante 2 años. Durante 2 años enseñó a jóvenes, a viejos, a viejas, mejor dicho, de todas las edades, ¿sí? Y ahí salieron prácticamente cristianos. Pero nosotros para seguir a Dios, nosotros para convencer a esa persona, yo creo que lo mejor es decirle, ve acá, tienes que leer la Biblia de principio a fin, o por lo menos léete el Evangelio, pero que sea desde el principio, o sea, desde Juan o desde Mateo hasta la Apocalipsis. Es lo mejor. Gracias, por fin, muy amable. Gracias, Jason. Yo lo único que le cambiaría a lo que acabas de decir es que las personas no tienen que leer la Biblia. Las personas tienen que
el verbo tener genera obligación y es a veces la parte peligrosa del legalismo, y es que genera condiciones para poder ser un buen cristiano, ¿sí? La Biblia es la palabra revelada de Dios. Hay que invitar a las personas para que puedan leer la palabra de Dios. Hay que modelar cómo se lee la palabra de Dios. Hay que enseñarles cómo se acostumbra y cómo se interpreta la Biblia. Y eso los lleva a ellos a realmente hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Pero no por la obligación que imponemos en ellos, sino porque entienden que el amor de Dios es revelarse en su verdad hacia nosotros. En su Hijo nos reemplazó y nos salvó gratis. Y ahora tenemos ese beneficio gratis. Y por ese amor que tenemos, que nos dio lo que nunca hubiéramos podido alcanzar, es que las cosas suceden. Cruz. Ah, sí, profesor, solamente acotar algo en relación a lo del hermano anterior. Tenemos que tener cuidado, amado hermano, en relación a solamente mandar a leer la Biblia, porque nosotros sabemos que la misma Biblia, el apóstol Pablo, hablando con Timoteo, él le dice que busque hombres que sean idóneos para enseñar. Me he encontrado con personas que dicen, no, yo veo ese poco de letra, me da flojera y cierro la Biblia. O sea que pienso yo que para eso es que nosotros estamos estudiando, Claro. para tener o tratar de aprender, de saber estas cosas y con ese amor entusiasmar a la persona, pero saberle enseñar, indicarle, mostrarle a través de la Biblia dónde está el amor de Dios y tratar de buscar las herramientas para que ellos sientan ese deseo de leer la Biblia, porque por lo general se manda a las personas en algunos servicios a leer la Biblia y la persona siente eso, cae en ese legalismo de que me están obligando y de que no puedo. Entonces sería cuestión de, la Biblia dice que él mismo constituyó a unos pastores y también dice más adelante que el príncipe de los pastores va a pagar según la obra que haya edificado en el fundamento que es Jesucristo. De manera que nosotros debemos, sí, enseñar a leer la Biblia, pero no mandar a leer la Biblia Ujú. solamente, sino volvemos al tema, tratar de motivar a que por ese amor a Dios encuentre digamos, ese manantial, esa miel, ese panal de miel que hay en las Escrituras. Dios nos bendiga, hermano. Muchas gracias. Veo que perdón, Jonathan, tiene la mano levantada. Sí, profesor. Bueno, con respecto a la gran pregunta tan difícil, creo que también uno pasa o tiene que aprender nuevos hábitos a la hora de hablar, eh, o tener cuidado cuando usamos las palabras, Sí, porque si bien, claro, pues uno dice tener o sí, invitar, tal vez uno suena más legalista y el otro suena más, más pero digo, suave. creo que también, claro, pero está en las intenciones, ¿no? En lo que uno, en las intenciones, ¿viste? Que una cosa es querer obligar, otra cosa es poder persuadir a los hermanos a que puedan leer la escritura. Pues, entendemos que Jesús dijo, escudriñar la escritura porque ellas hablan de mí. Y si un creyente no va a la palabra de Dios, si un creyente no lee la escritura, ¿cómo puede conocer la verdad? Y no es, para mí en lo personal no es un arte, una obra de magia. ¿Viste? Si el creyente no lee la escritura, va a ser un océano de 2 centímetros de profundidad. Entonces nosotros necesitamos ir a la escritura para profundizar, hondar en la palabra de Dios, sumergirnos y más que nada para conocer a Dios, porque la revelación de plena la encontramos en la palabra de Dios. Si no vamos a la escritura, ¿cómo vivimos? Un cristiano que no lee, un cristiano que no ora está prácticamente muerto, podemos decir. Ahora bien, sí es verdad, tenemos que tener cuidado cómo lo decimos y con las intenciones que tiene que haber en nuestro corazón. Yo creo que en general las intenciones son buenas intenciones. Eh, después pensaba que también en una relación, no sé
qué piensan ustedes, pero una relación que cultivar con el Señor, ¿no? Ujú, Y es a través de la palabra, a través de la oración. Y bueno, que Dios nos dé gracia también a la hora de comunicar esto, de cambiar las palabras, de ser sutil, de no obligar. ujú. Pero nosotros entendemos que nuestra solución está en la Escritura, para nuestra vida espiritual. Muy bien, Jonathan. Efectivamente, yo diría que el vocabulario es algo importante y hay que de alguna manera saber explicarlo. La palabra necesidad es tal vez menos fuerte que tener. Y necesidad viene de que yo quiero hacer algo, ¿sí? En vez de que alguien me obligue a hacer algo que es tener. Entonces, hay que tener cuidado con ese vocabulario. Efectivamente, lo que dice Jonathan es cierto. Un cristiano que no va en la Biblia se va apagando. Es como esa semilla que cae entre espinas y pues se va apagando, ¿sí? Se va apagando porque no tiene el alimento correcto. Y es importante que la persona entienda esa necesidad. ¿Y cómo la podemos hacer entender? Modelando. Modelando es la mejor manera, enseñándoles a ellos cómo es. Efectivamente queremos poder aprender de la Biblia y poder enseñar de la Biblia. Sin embargo, tenemos que también entender que nuestra sabiduría no es necesaria, porque no es nuestra sabiduría la que cambia a la gente, es el Espíritu Santo. Entonces, tampoco nos montemos en el bus de que tengo que ser el pastor más sabio de todo el planeta para salvar gente. No, tenemos que ser instrumentos del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que hace. Cuando uno se pone en manos del Espíritu Santo, Él pone las palabras. ¿Hace bien conocer la Biblia? Claro que hace bien conocer la Biblia, pero Humildad quiere, el ¿no? conocimiento y la sabiduría no es la que Humildad cambia quiere. el corazón de las personas, es el Espíritu Humildad, Santo. yo no tengo humildad. Zuli tenía la manito levantada, después viene Amparo y después está Este, Julio. este es protestante al mango. Sí, ahora mi pregunta es, ¿qué hacemos cuando la Biblia nos dice que debemos hacer lo correcto? Pero ahora, ¿qué hacemos cuando dice, yo no siento hacer lo correcto? Entonces, ¿no? No, hay Por ejemplo, varias, hay formas de hablar. cuando Sí, cuando un adelante. niño va al colegio, ¿no? No quiere ir al colegio, pero sí o sí tiene que ir porque tiene que aprender a leer, ¿no? Claro. Entonces, ahí está también la misma interrogante, ¿no? En la cuestión Eh, co- espiritual. Muy bien. Vamos si quieren, avanzamos un poquito. Julio tiene una pregunta. Amparo. Amparo tiene el micrófono apagado. También Julio. No, prosiga, profesor, gracias. Sí, hermano, como Profe, aportar un poquito a la pregunta de cómo hablar con las personas que son tercas, no quieren escuchar. Yo acostumbro cargar en mi bolso, no me faltan los Nuevos Testamentos y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo a nosotros de cómo hablar con las personas. Él utilizaba muchos medios, aún la vegetación, la tierra. Y esas personas que son así duras para escuchar de la palabra de Dios, yo me les acerco con alguna pregunta o algo que están haciendo y por ahí voy llegando a la Mm, palabra. Ellos me dicen, no es que usted es evangélica, pero a través de la palabra, a través del amor que Dios nos ha dado, porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y por amor a Él, nosotros debemos de tener amor por esas personas, porque nosotros también estuvimos en tiempos atrás tercos en la palabra de Dios que no queríamos saber un mm, evangélico a lejos. Entonces debemos de tener sabiduría de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe para hablar con cada persona. No sé si les he contado, en mi casa llegan religiosos, llegan monjas, han llegado sacerdotes, una diversidad, militares, eh, soldado, policía. El Señor me permite hablar con profesionales, con muchas personas y siempre quedan con esa inquietud del Señor ujú, a muchos. En una ocasión a un señor le regalo un Nuevo Testamento, un indigente, y cada vez que paso por donde está el indigente, ese indigente está pegado leyendo su Nuevo Testamento. Es algo tan agradable poder ver que un granito de arena que el Señor me permite, que el Espíritu Santo obra, porque no a todo el mundo uno es capaz de hablarle, no sé. Recuerdo un pasaje donde Dios le prohibió a alguien ir a tal lugar y hay personas a las que uno no es capaz de hablar, no, aunque uno quiera, no, el Señor como que le impide a uno, pero
Si nos enfocamos en Dios, Dios nos dice, abre tu boca que yo la llenaré. Muchas gracias, Amparo. ¿Y cómo hablar con hermanos que estén en pecado o que estén haciendo cosas incorrectas? Con amor, con Amén. paciencia, así como hace Dios con nosotros. Somos pecadores todos, acordémonos de eso, no somos mejores porque estamos aquí aprendiendo la Biblia, somos pecadores como todos, si no nos merecemos la salvación. Esa es la ley. La ley dice qué es lo que debemos hacer y la ley muestra nuestro pecado. Y nosotros como cristianos usamos la ley como guía y a veces como espejo con algunas personas para que vean su pecado. Entonces, tengamos cuidado de no sentirnos mejores, tengamos cuidado de no sentirnos correctos, tengamos cuidado de no sentirnos infalibles, porque no lo somos, ¿sí? Somos igual de pecadores que todos los que están en este mundo. La única diferencia es que Jesús nos ha salvado y así lo creemos y por eso podemos ir a manifestar esa verdad en otros lados. Entonces vamos a ver un poquito, la ley puede motivar externamente, pero no transforma el corazón, ya lo habíamos visto desde antes, el motivo que agrada a Dios es el amor. Las buenas obras Amén. motivadas por la ley no sirven para nada y no son buenas para Dios. Amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo esto es la recapitulación de todo. Eh, y en la siguiente slide vamos a ver lo que alguna persona dijo alguna vez. Dice, en la iglesia católica me dijeron lo que tenía que hacer para ser salvo, pero en otra iglesia me dijeron lo que no debería hacer para ser salvo. En ambos casos, ¿cuál es el enfoque de esto? Pues el hombre se mete en la ecuación y deja de estar Dios y su gracia. O sea, reemplazamos a Dios por nosotros. Cuando empezamos a pedir cosas que hacer, ¿sí? Tenemos al hombre que se quiere salvar por él mismo, cuando no se puede salvar, está muerto, ciego, es enemigo de Dios, no puede, está completamente acabado, solamente Dios puede hacerlo. En Hebreos 12:2 Profe, vemos, sí, adelante, Jonathan. perdón que lo interrumpa antes que avance. Con respecto al tema anterior de cómo decir a alguien que pueda leer la escritura, eh, me quedó la duda. ¿Y cómo decirle a alguien que tiene que aplicar? O sea, vivir. Yo por lo que entiendo, tenemos que vivir lo que la escritura nos enseña, Pero tú dices así, a ¿no? otra persona que está pecando, por ejemplo. ¿Cómo? Estás preguntando cómo decírselo a una persona que peca, No, no, para nosotros. Nosotros leemos la escritura y no nos quedamos con una sola lectura, sino también que tenemos que aplicarla a nuestra vida sería. Y muchas veces eso parece legalismo, porque también tenemos que tener cuidado la forma, la manera que uno puede decir, pero La por Biblia lo tiene el manual de Dios, tiene dos partes, la ley y el evangelio. La ley nos muestra la guía de qué es lo que le gusta a Dios. Si yo quiero agradar a alguien, a mí me cuentan y me dicen qué es lo que le gusta a Dios, ¿qué voy a hacer? Precisamente lo que a Dios le gusta. Entonces, realmente la ley para nosotros los cristianos es una guía para llevar una vida santa, ¿sí? Y eso es lo que nos permite agradar a Dios. Entonces, yo estoy aprendiendo lo que a Dios le gusta para poder hacer lo que a Él le gusta. Pero no porque tengo una obligación de hacerlo, simplemente porque el amor que yo tengo que Él me dio primero, me está motivando eso. Entonces, bajo esas condiciones, tú lees la Biblia y ves la ley y te ves a ti mismo en el espejo diciendo, oh Dios mío, no estoy agradándote, Señor, no estoy haciendo lo que tú quieres. O te doy gracias porque me permites agradarte y me permites hacer lo que te gusta, porque no es nuestra obra, Él nos lo permite, Él nos hace que nos nazca en el corazón. No somos nosotros haciendo buenas obras, es Él haciendo que nuestro corazón haga buenas obras. Es la fe que nos ha regalado la que produce esas buenas obras. Él dijo, ya no es el ser humano el que es productor de buenas obras. Si dependiera de nosotros, todo lo embarramos. Si queremos hacer que una viejita pase la calle, le tomamos el codo y empezamos a caminar, y vamos en la mitad de la caminada y empezamos, ay, qué buena persona soy yo. Si me viera mi mamá, si me viera mi tía, ahí ya esa buena obra no iba o no va motivada por el Señor, está motivada por mi orgullo, por mi querer que me vean grande, ¿sí ven? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado realmente. Entonces,
En Hebreos 12 hay una invitación. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Jesús el único centro que tenemos. Todo debe ser cristocéntrico. Y el tema principal de este curso, vuelve y juega en Gálatas 2, 20, 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por lo demás habría muerto Jesús. Entonces, sabemos que es cristocéntrico. Ahora vamos a ver una vez más lo que va a estar en el proyecto final. Acuérdense que esta clase tiene un proyecto final que tiene unas preguntas. Si mal no recuerdo, son 10 o 12 preguntas. Luego, el proyecto final, la pregunta de esta clase y de la clase primera, está relacionada con la primera clase y la clase 4 es, ¿qué pasa con un amigo que te dice, ¿qué es el legalismo? ¿Cómo le vas a contestar? Yo creo que todos ya tienen una idea, todos han participado de alguna forma en la clase, ya sea por el chat, algunos mandan noticas, algunos están de acuerdo con lo que se está diciendo, por eso participan y lo validan, pero realmente en el proyecto final lo que ustedes van a tener que contestar es, ¿qué le voy a decir a un amigo que es el legalismo? ¿Cómo le explico a una persona que no sabe eso qué es? Eso es básicamente la pregunta de la tarea. Entonces, perdón, del proyecto final. Y para terminar, como saben, la tarea para la semana la va a mandar los miércoles. Me disculpan de nuevo, esta semana la mandé el viernes y no el miércoles como habíamos prometido, pero no se va a volver a repetir, Dios mediante. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de cerrar con oración? Veo que Amparo tiene la manito levantada, no sé si era de antes o de ahora. Qué pena, se quedó levantada. No, tranquila. Entonces, si no hay preguntas, recuerden que yo me quedo unos minuticos después de la clase. Si alguien quiere hacer preguntas que de pronto no quiera hacer en público, entonces la hacemos un poquito semi-privado después. Entonces vamos a orar. Profe, Señor, profe, buen día. dígame, Roberto. Buenos días, profesor. Va a disculpar que le moleste. Más que un reclamo, es una inquietud que tengo yo, digamos, y que hay algunos hermanos que dejan el micrófono abierto y yo prácticamente no le he entendido lo que usted ha hablado, porque se cruzaban las cosas. ¿Ah? Y hay otros hermanos que, digamos, que le cortan la palabra a usted. Por eso yo he pasado hasta clases y hay la mano para levantar, hay la mano para pedir y hay la mano para terminar. ¿Mm? Yo prácticamente, va a disculpar, no le he entendido hoy esta clase, pero la voy a ver en la grabación, tal vez Sí, ahí la entiendo. di- di- Gracias, y, profesor, esa es mi inquietud. muchas gracias, Roberto. Realmente, y yo les pido que cuando sientan que hay algo que no pueden escuchar o lo que sea, entonces me levanten la manito y me dejen saber, con eso yo puedo, o podemos mirar qué está pasando. A veces sucede por algunas interferencias que algunas personas no me escuchen, pero por eso grabamos la clase. Entonces, Roberto, gracias por tu participación, por la observación. Yo creo que todos los hermanos la pueden tener en cuenta para la siguiente. Digamos que para mí como profesor a veces es un poquito complicado cuando no levantan la mano y participan nomás, o cuando levantan la mano y se queda pegadita, pero digamos que todos sabemos que estamos aprendiendo de este nuevo sistema. Enoch, buenos días. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a toditos. Muchas gracias. Primeramente, gracias al Señor por la respiración que nos da todo. Y para pedirles disculpas, hermano, no me pude conectar al momento, con dificultad de señal, entré ya a los 40 y restito de Y minutos. faltaban 15 minutos, pero Ahí me tranquilo, disculpa Enoch. por eso, porque, No hay problema, Enoch. Dios en lo gran manera, bendiga. disculpa. A Bendiciones veces para pasan todos. esas cosas y para eso está la grabación, Y, gracias a Dios. y mi deseo es aprender y superarme en el nombre del Señor para romper esas barreras que interfieren en la mente, el conocimiento, pero la ayuda del Espíritu Santo está con nosotros. Muy bien, muy bien. Sí, estuve entendiendo y comparando algunas cosas y para todo hay motivo, para todo. Que vamos a aprender al 100% creo que va a ser difícil porque el 100% es solo el Espíritu Santo. Somos predicadores todos. Para comenzar, una recomendación pudiera ser, en mi caso, empiezo predicándome yo mismo, empiezo por el hogar
y precapacitándome. Si no me capacito yo, no hago la práctica y posiblemente que hasta con la esposa, a mis hijos. Empiezo a hacer una práctica como como un microseminario, como un seminarito hago ahí. Ya después, cuando voy al campo, en la práctica, voy con la iglesia, con la hora que el Señor me ha permitido. Y después voy al campo abierto. Hay muchas maneras, hermano, que podemos predicar y vamos a entender, toditos tenemos una forma distinta de captar. El Señor nos ha dado un albedrío distinto, pero que todo enrumba al Espíritu Santo. Con el caso de hermano, este es como una idea personal. Hablando de idea personal, pero aplicado a la Biblia. Hablando de la Biblia, hermanos, para algunos que dicen que por ahí no entendió, de hecho, pues hay que tener razón. La Biblia no todos tenemos la capacidad de entenderla, pero sí, en mi caso recomiendo a donde yo estudio, estudio pues lo que es la Biblia, he logrado entender que la Biblia se interpreta sola. Hay cositas que las vamos a entender, cositas de que no las vamos a entender. Es muy natural eso es muy natural, pero sobre todo el eje de esta clase es el Espíritu Santo con el manual que es el que los conduce a la vida eterna, la palabra del Señor. La clase final sería el Espíritu, aquí la Biblia conduce a nosotros aquí como predicador, pero el que los conduce a la vida eterna es el Espíritu Santo. No tenemos por qué desmayar y algo hace el Señor con nosotros. Dios les bendiga a todititos, a todititos. Muchísimas gracias. Voy a cerrar con oración y después entonces voy a darle la palabra a Jason para la pregunta que tiene, ¿ok? Entonces vamos a orar. Señor Dios, gracias por darnos este tiempo para aprender de tu palabra y reflexionar sobre lo que verdaderamente te agrada. Confesamos que muchas veces hemos buscado motivar o vivir por medio de la ley, olvidando el poder transformador de tu amor. Perdónanos porque cuando hemos puesto cargas innecesarias sobre otros o sobre o sobre nosotros mismos. Gracias porque en Cristo ya somos suyos. Gracias porque tu amor perfecto, que no depende de nuestras obras, sino de la obra terminada de Jesús en la cruz. Ayúdanos a vivir no por este medio, sino por el amor. Enséñanos a reflejar ese amor en nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Bendice a cada uno de los que participó en la clase de día de hoy y a los que no también iban a ver la grabación. Que tu Espíritu Santo siga obrando en ellos, en sus corazones, recordándonos cada día que vivimos por la fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces ya ahorita viene la época de la despedida, entonces voy a apagar la grabación, pero vamos a ver aquí cómo hacemos.